Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, al doctor Javier Hernández y a toda la comisión directiva de la Asociación Colombiana de Hepatología. Y bueno, me invitaron a hablar sobre este tema de hepatocarcinoma en estadio intermedio cuando mirar a tratamiento sistémico. Y voy a empezar un poco, no con slides que mostró Manuel hace un rato, un poco violentos respecto a Boca, River y qué sé yo, pero bueno. Vamos a empezar con un caso clínico. Es un paciente real de 53 años con un buen performance status, con cirrosis por virus C, erradicado con sofodacla, con buena función biosintética, como ven ahí, Child A6, había tenido ascitis leve previamente, había tenido un sangrado varicial años previos, con erradicación endoscópica y profilaxis secundaria con erradicación endoscópica y beta-bloqueantes. Diabético tipo 2 y un diagnóstico de hepatocarcinoma, inicialmente un nódulo único 23 milímetros y 2 nódulos adicionales que eran inespecíficos. Personalmente no me gusta el LIRADS, pero bueno, vale la pena ponerlo. No expresaba alfa-fetoproteína y ingresa en lista de trasplante hepático y se otorga puntaje suplementario. Y rápidamente, como vemos acá, y creo que todos esto lo hemos vivido, obviamente, comienza la pandemia de COVID-19, se acredita que es suplementario, es decir, para acreditar y acceder al trasplante de manera algo más rápida. En Argentina se acreditan 22 puntos de MELD, más un punto cada 3 meses. Y como puente al trasplante, que para el paciente no progrese en lista y generemos un delistamiento por progresión tumoral, hicimos tratamiento locorregional con quimioembolización transarterial al nódulo, como ven aquí, ya en el segmento 6 de 23 milímetros. Excelente función biosintética, como les comenté. Esta es la respuesta radiológica post quimioembolización convencional. A las 4 o 6 semanas habitualmente hacemos control radiológico. Al ser una quimioembolización convencional hicimos con tomografía y se ven ahí la lipidolización residual del tumor sin un refuerzo arterial residual. Y cuando uno ve la evaluación de la respuesta, uno puede tener distintos resultados de la evaluación de la respuesta, depende de qué criterio utilice, ¿no? Respecto a esto, si uno utiliza el LIRADS en este sentido, era un LIRADS no viable con un tumor residual de 17 milímetros. Si utilizábamos RECIST modificado, una respuesta completa, ya que no había refuerzo arterial residual. En cambio, si uno utiliza RECIST 1.1, uno considera respuesta parcial, ya que no hay desaparición de la lesión permanece, pero en este caso no es respuesta completa, sino respuesta parcial. Por lo tanto, ven la discordancia entre, y esto es importante en función de la charla, de cómo uno valore la respuesta en función de qué criterio utilice. En el seguimiento, en el control de imagen que hacemos en lista, aparece un residuo, un refuerzo arterial nuevo en la lesión, con lo cual se activó la lesión de este paciente. Volvemos a hacer entonces una nueva sesión, segunda sesión de quimioembolización transarterial, con excelente performance, excelente función biosintética, como ven acá. Y segunda sesión de quimioembolización, nuevamente vemos la discordancia que hay en la evaluación de la respuesta radiológica en función de qué criterio uno utilice para valorar la respuesta radiológica. Con el correr del tiempo, el paciente tiene claramente una progresión intrahepática tumoral de la misma lesión. Fíjense que la lesión ahora, en este momento, ya excedía los 5 centímetros de diámetro y ya por cualquier criterio que uno utilizara, sea RECIST modificado o RECIST 1.1, claramente era enfermedad en progresión. Y previo a la realización de una nueva quimioembolización, vimos que esa lesión ya tenía invasión subsegmentaria de la rama derecha de la vena porta con un patrón infiltrativo de todo lo que era el segmento 6. Por lo tanto, este paciente atravesó en su historia que vimos en el contexto de la pandemia, con reducción del acceso al trasplante, inicialmente en BSLC-A, con criterio de trasplante, pasa a un BSLC-B y directamente BSLC-C en frente a nuestros ojos, sin expresar, como vemos, factor de alfa-fetoproteína como factor pronóstico. Entonces hoy vamos a tratar de detenernos en lo que es pacientes en estadio intermedio o BSLC-B, aquellos pacientes que tienen adecuada performance status, adecuada o preservación de la función hepática, y un estadio tumoral que vamos a hacer que es multinodular, ¿sí?
que son pacientes que, como dijo Juan Ignacio Marín, nosotros hemos incorporado a salvedad al BCLC en nuestra Guía Nacional de Práctica Clínica, si el paciente es o no candidato a trasplante hepático, esta opción de downstaging, como esto ya lo hemos incorporado previamente. De no ser así, el tratamiento de elección es la quimioembolización transarterial. Hoy vamos a ver en qué pacientes o qué subgrupo de pacientes no son candidatos inicialmente a quimioembolización transarterial, sino más bien a iniciar directamente terapia sistémica, o aquellos pacientes que progresan, tienen progresión intrahepática y permanecen siendo BSLC-B, no debemos insistir indebidamente con una nueva quimioembolización y directamente empezar a terapia sistémica como migración de estadio. A modo de resumen, fíjense, estos son los principales hitos en la historia del estadio intermedio. Inicialmente, el concepto de ligadura arterial como efecto isquémico antitumoral, la embolización arterial sola, la combinación de la quimioinfusión arterial sola y la combinación de quimioembolización transarterial con la embolización consecutiva, básicamente ya con los trials de Lowe y Jovet en los años 2000, que definieron el tratamiento con quimioembolización como estándar de tratamiento en estos pacientes. Han pasado mucho tiempo, más de 20 años, y hoy por hoy sigue siendo el estándar de tratamiento en estos pacientes. Downstaging ya habló Juan Ignacio hace rato con una excelente charla. Sí hubo combinaciones para ver versus quimioembolización sola de la combinación de terapias dirigidas o inhibidores de tirosina quinasa. Vamos a ver los resultados. La experiencia o la comparación con radioembolización, y hoy por hoy lo que se viene en estudios que vamos a ver de la combinación de quimioembolización con o sin inmunoterapia, y algún estudio que es bastante interesante que va a explorar la quimioembolización versus directamente inmunoterapia combinada en pacientes en BSLC-B. Ahora, claramente esto lo demandábamos permanentemente y lo veíamos en la práctica diaria, que estos pacientes son sumamente heterogéneos. El estadio BSLC-B demandaba un cambio en la estadificación BSLC que se actualizó el año pasado, y justo en el mayor cambio que hubo en esta actualización fue en este subgrupo de pacientes. ¿Y por qué? Porque si bien la gran mayoría tienen que tener función hepática preservada, estos grises pueden ser permitidos, pero claramente este grupo de pacientes ya es un BSLC-D, ¿sí? Pero lo que más llama la atención es que este subgrupo de pacientes incluía todo este panorama de pacientes con distinta carga tumoral, desde pacientes con uninodular no trasplantables, no operables, o multinodular unilobar, o multinodular bilobar, o aquellos pacientes que incluso tenían patrón infiltrativo difuso, es decir, extensión tumoral localmente avanzada. El tema es que repetir innecesariamente quimioembolizaciones de acuerdo a la carga tumoral, es decir, por la mayor carga tumoral, la probabilidad de tener al menos una respuesta parcial en ese paciente va a ser inferior, y eso nos va a llevar a repetir innecesariamente quimioembolizaciones, podría generar consecuencias en la función hepática del paciente. Por lo tanto, este subgrupo de pacientes probablemente, y esto se discutía, quizás no eran los candidatos ideales a quimioembolización transarterial. Y por eso vinieron distintos modelos de afinar un poquitito el lápiz en los criterios de elegibilidad de los pacientes que van a quimioembolización transarterial. A mí me gusta mucho el HAP score, que es un score que, si bien originalmente se incorporaron pacientes que no eran BSLC-B puros, posteriormente fue el único score que se validó en cohortes prospectivas e incluso se validó en un trial, en el TASTE2 trial. Por lo tanto, es quizá el score más robusto, si bien es criticado en función de cómo se originó. Lo cierto es que es muy clínico, es un score muy clínico, como ven ahí, proviene de un modelo de Cox multivariado, variables pronósticas, se asigna directamente un punto a la presencia o a la ausencia de cada variable y da un score que estratifica 4 subpoblaciones de riesgo, y como ven aquí, el HAP A, B, C o D va a determinar distintas medianas de sobrevida, tal que uno podría ver en los pacientes con HAP D, quizás son directamente candidatos a inicio de tratamiento sistémico. Posteriormente, en una cohorte que no ha sido validada, una cohorte
principalmente virus B, asiática. Se publicó hace poco el score de 6 y 12, que no integra como el HAP score el valor de alfa-fetoproteína, que está bastante estandarizado en más de 400 nanogramos por mililitro como una variable pronóstica en estadio intermedio. En esta población, virus B pura y exclusivamente, la suma del número de tumores y el diámetro de la lesión mayor, si es hasta 6, 6 y 12 o mayor a 12, eso da distinto un nomograma de clasificación de riesgo y de sobrevida en estos pacientes. Y el tercer punto es no solo a quién indicarle la quimioembolización y refinar un poco el lápiz, sino también cuál es la respuesta radiológica post-quimioembolización. No hay dudas que la respuesta completa, es decir, dependiendo de qué evaluación de respuesta uno utilice, si es RECIST o RECIST modificado, en general se utiliza RECIST modificado, pero cuando uno llega y alcanza una respuesta completa, esos pacientes claramente tienen mejor sobrevida de aquellos que no la tienen. Pero no importa si es en la segunda quimioembolización o en la tercera quimioembolización. Alcanzar respuesta completa en quimioembolizaciones subsiguientes también se equipara y equivaldría a una mejor supervivencia en estos pacientes. ¿Cuál es la contracara de esto? Que alcanzar una respuesta objetivable, es decir, una respuesta parcial, al menos una respuesta parcial radiológica, en pacientes que inicialmente no son respondedores a quimioembolización, esa respuesta objetivable va a ir decrementándose con quimioembolizaciones subsiguientes. Es decir, que uno podría poner un límite en pacientes no respondedores hasta 2 quimioembolizaciones nos permitimos. ¿Y esto por qué? Porque uno va empujando al paciente al abismo a caernos, ¿sí? A caernos en la función de la preservación de la función hepática, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto isquémico que genera la embolización no es solo sobre el tumor, sino básicamente sobre la función hepática del paciente. Y esto genera que nosotros le empujemos entonces al paciente a la descompensación hepática y como vimos durante todo este simposio, esa cuestión competitiva o riesgo competitivo de sobrevida global, no solo hepatoespecífica, sino de la función hepática, hace que el paciente tenga menor expectativa de sobrevida, fundamentalmente por la descompensación de la función hepática. Entonces, vamos a incorporar 2 conceptos importantes hoy. Uno que es la progresión no taseable, es decir, aquella progresión tumoral, focalizándonos en la progresión tumoral específica, tal que por la extensión tumoral, como ven en distintos ejemplos, no sea candidato desde el punto de vista tumoral a repetir una nueva quimioembolización, o porque el tumor no ha respondido, o porque el tumor ha tenido una respuesta parcial y han aparecido nuevas lesiones alejadas a la lesión target, o porque no ha tenido ninguna respuesta y además ha cambiado el patrón de infiltración o infiltrativo difuso. Todas estas ejemplos que les traigo son ejemplos de progresión no taseable, en las cuales uno no debería reinsistir con una nueva quimioembolización e iniciar en estos pacientes, siendo BCLC-B, tratamiento sistémico. Y por otro lado, lo que les comenté, ese empuje al abismo, que es la progresión intratable. Entonces tenemos la progresión no taseable y la progresión intratable. Que la progresión intratable es lo que no queremos llegar, porque ese paciente salta de estadio BCLC-B a BCLC-D y lo empujamos a no ser candidato a tratamiento sistémico, ¿sí? Por lo tanto, uno puede tener distintas opciones en función de la progresión tumoral, del patrón de progresión tumoral, distintas opciones de tratamiento que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. En pacientes que han progresado y no han sido respondedores BCLC-B, se han incluido en distintos trials que compararon face to face la superioridad de la radioembolización respecto al sorafenib. 3 trials, Soramic en combinación, Sara y Sirvenib, Francia y Asia, todos resultados negativos. Es decir, radioembolización en estos pacientes pareciera no superior al tratamiento sistémico de primera línea y por lo tanto no se debe equilibrar. Y es importante decirles que cuando uno ve que las curvas de supervivencia son similares, eso no avala que uno
puede indicar un tratamiento equiparable a uno u otra modalidad, porque el diseño de estos estudios fue así de superioridad. Y por otro lado, la combinación de quimioembolización con terapias moleculares dirigidas, sobre todo con sorafenib, en pacientes en estadio BSLC-B y algunos BSLC-B y C localmente avanzados, tampoco han arrojado resultados positivos. Es decir, la combinación de quimioembolización más sorafenib o algún antitirosinquinasa tampoco es la opción. Disculpen la gráfica esta, no estaba editada cuando la subí a la presentación, pero es importante resaltarles que en las nuevas propuestas de la estratificación BSLC-B, que a mi gusto se ha complejizado demasiado para ser una guía de práctica habitual, pero es interesante que en la principal modificación en la cual se incorporó es justamente en el estadio BSLC-B. Y se ha incorporado básicamente en función del trial de fase 2 de Mazzaferro, en la cual avala que el downstaging genera una supervivencia, un resultado positivo respecto a la supervivencia, y también, por otro lado, en aquellos que tienen algún patrón de compromiso intratumoral muy extenso para ser quimioembolizables, y esos pacientes directamente podrían ser candidatos a iniciar tratamiento sistémico de primera línea, aún sin haber pasado previamente por quimioembolización transarterial. Y yendo aún más allá de este concepto, vemos algunos puntos importantes a tener en cuenta. A medida que hay mayor extensión tumoral, hay menor eficacia de la quimioembolización, como les comenté, hay mayor necesidad del número de sesiones de quimioembolización, mayor riesgo de progresión no tratable y de descompensación de la función hepática. Pero lo que tenemos que conocer también es qué es lo que se viene en los próximos años. Probablemente en los próximos años hay distintos trials que están ongoing ahora, la combinación de inmunoterapia, immunotase, combinación, por ejemplo, de durvalumab con bevacizumab, con TACE versus TACE sola, la combinación de pembro más lenvatinib más TACE versus TACE sola, como ven ahí. Vamos a hablar un poquitito del estudio NACIR, que fue de nivolumab primero y luego posterior a la radioembolización. Y el estudio que es muy interesante, que quizá dependerá de los resultados, un gran cambio en la práctica diaria, que es directamente en estos pacientes que son candidatos a quimioembolización, empezar directamente con atezolizumab y bevacizumab. Los estudios de immunotase, como les comenté, distintas combinaciones de inmunoterapia sola o combinada con TACE versus TACE sola están ongoing. El estudio NACIR, que fue un estudio en realidad que fue la combinación de radioembolización en pacientes no operables, no candidatos a cirugía o localmente avanzados con invasión vascular segmentaria. Se les hacía radioembolización y posterior a eso ciclos de nivolumab. Se ha presentado el año pasado con respuestas objetivables bastante buenas, casi cercanas al 40%, con una mediana de sobrevida del 20.6 meses. Es un estudio de una rama, es un estudio no controlado, por lo tanto veremos estudios posteriores comparativos o controlados. Y el estudio más interesante hoy por hoy que está en reclutamiento es el ABC Trial, que, como les comenté, va a comparar en pacientes BSLC-B puros, candidatos a quimioembolización, un estudio randomizado 1:1 de quimioembolización convencional o con microesferas versus directamente atezolizumab y bevacizumab como primera línea de tratamiento en estadio BSLC-B. Probablemente los resultados de este estudio que está ongoing en este momento, en fase de reclutamiento, lo tengamos en los próximos 3 años. Y para terminar, como concepto general, entonces, la progresión de pacientes en estadio BSLC-B, en aquellos pacientes que uno tiene que tener en cuenta cuál es la magnitud, la carga tumoral de ese paciente, si es un patrón infiltrativo difuso, si es una enfermedad bilobar que sea no taseable,
uno debiera empezar probablemente con primera línea de tratamiento sistémico, y en aquellos pacientes que tienen no respuesta a quimioembolización, a 1 o 2 sesiones, uno debiera también saltar a terapia sistémica, evitando la progresión no tratable. Pero importante aclarar que puede que nosotros hagamos una quimioembolización ahora, tenga adecuada respuesta, y dentro de un año una nueva sesión de quimioembolización con adecuada respuesta. Y el paciente venga después a los 4 o 5 meses con una nueva lesión chiquitita. Ese paciente probablemente uno debiera seguir con quimioembolización transarterial, ¿no? Porque la progresión ha sido lenta y aún siguen siendo taseables, entre comillas. Con lo cual, ese concepto de hasta 2 máximo, no quiero que se lo lleven un concepto rígido, es un concepto individualizado a cada paciente. Quería mostrarles un poco de lo que es el programa ECO de estos últimos años que hemos venido haciendo con una idea de que tomamos como anclaje resultados malos en nuestro país, resultados regulares en terapia sistémica del hepatocarcinoma. En esta cohorte de pacientes retrospectiva de 720 pacientes, de los cuales alrededor de 500 pacientes estaban en estadio intermedio y avanzado, como ven ahí las medianas de supervivencia de la curva de sobrevida en distintos estadios. En el estadio BSLC-B vimos que claramente los pacientes con BSLC-B tenían mejor supervivencia que aquellos BSLC-C y D, con una mediana de sobrevida de 15 meses, y aquellos pacientes en los cuales se les instauraba el tratamiento gold estándar, que era la quimioembolización transarterial en estadio BSLC-B, tenían mejor pronóstico y mejor sobrevida. Y cuando uno generaba o indicaba el tratamiento de quimioembolización en pacientes que no debiera haberlo indicado, el tratamiento terminaba siendo fútil con peor sobrevida, como ven acá. Hubo incluso pacientes en BSLC-C y D que se le indicó quimioembolización de manera errónea. Y por otro lado, como vimos, los pacientes que accedían o que tenían respuesta completa post primer sesión de quimioembolización tenían mejor sobrevida global. Y por otro lado, en los pacientes que iniciaban terapia sistémica, en los pacientes en BSLC-D, en los pacientes que iniciaban terapia sistémica con sorafenib, fíjense que había pacientes, un 12% de pacientes que habían iniciado terapia sistémica que no debieran haber sido tratados con terapia sistémica, sino con cuidados integrales de la salud. Y esto probablemente tironeó la mediana de sobrevida, una mediana de sobrevida paupérrima de 4.5 meses. ¿Y por qué esto? Además de una mala indicación del tratamiento, fíjense que el inicio de la terapia en vida real, fíjense que no es lo recomendable, una dosis de inicio a la mitad, 400 miligramos día, en el 40% de los casos. Solo 55% de los pacientes tratados alcanzaron la dosis recomendada o dosis full. Y además, un 26% se les requirió reducción de dosis debido a eventos adversos relacionados, como ven acá, que la gran mayoría es fatiga, diarrea y síndrome de mano-pie. Probablemente todo esto se deba a la mala elegibilidad de los pacientes en vida real. Y tomamos esto como anclaje y dijimos, tenemos que ir por un programa educativo conjunto de ver qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal y qué es lo que podemos mejorar. Y este es el primer análisis interino de esta cohorte prospectiva que está ongoing y que al que quiera participar, bienvenido sea. Es una cohorte latinoamericana. El tamaño muestral por el objetivo primario, que es progresión tumoral por estadio, es 240 pacientes en cada estadio en BSLC-B y BSLC-C. Llevamos un poquito más de 300 pacientes incorporados y este es el primer análisis interino con un poquito menos de 240 pacientes. Este es el estadio al diagnóstico, son pacientes que hoy están en estadio intermedio B o C, pero previamente al diagnóstico han pasado por estos estadios y han progresado o no. Y esta es la distribución demográfica de los pacientes, como ven ahí, el 90% cirróticos, y en cuanto a la etiología, sigue siendo hoy la más frecuente, virus C, pero le sigue en segundo lugar el NASH. En los pacientes tratados en vida real, BSLC-B, fíjense la gran variedad de tratamientos. Quimioembolización, la más frecuente, pero también fueron tratados de inicio con terapia sistémica un porcentaje importante de pacientes. En aquellos pacientes que recibieron quimioembolización transarterial, estas eran las características pre-quimioembolización, pero lo más importante es que, fíjense, en función del HAP score,
la gran mayoría de los pacientes eran HAP-A o B, es decir, estaban bien elegidos, y una minoría de los pacientes tenían HAP-D, o D. Y la mediana de número de sesiones de quimioembolización fue de 2, con un rango intercuartilo de 1 a 3, y esto fue bastante parecido de acuerdo a sea quimioembolización convencional o con microesferas. Si bien era el objetivo del trabajo, también pudimos ver cuál era la mejor respuesta radiológica después de la primera sesión de quimioembolización y comparamos el efecto de la quimioembolización con microesferas o quimioembolización convencional. La verdad que no hubo diferencia significativa, quizá tironeando para arriba, una mejor respuesta objetivable de quimioembolización convencional, pero esto tiene que ver con las modalidades terapéuticas de cada centro. Y finalmente, de aquellos pacientes tratados con tratamiento sistémico, hasta hoy, en esta cohorte prospectiva, casi 110 pacientes tratados, fundamentalmente la gran mayoría con sorafenib, y tengan en cuenta que este análisis interino fue 2 meses posaprobación en Argentina de atezolizumab y bevacizumab. Fíjense que solo en ese momento habían sido como primera línea 3 pacientes tratados con atezo-beva y un paciente con atezo-cabo incorporaron un trial de fase 3. En cambio, lo que estamos viendo ahora, hoy por hoy, estos pacientes que recibieron segunda línea, fíjense que atezo-beva, ¿sí?, se está utilizando también como segunda línea en pacientes que progresan post-SORA o LEMBA, ya que no hay mucha cuestión robusta en función de las terapias sistémicas de secuenciación. O sea, la secuenciación hoy por hoy se discute mucho cuál es el camino a seguir. Incluso hay pacientes que recibieron terceras líneas con lenvatinib, con cabozantinib, con olapanib, etc. Y lo que nos llamó una linda sorpresa es que mediante el programa ECO educativo, la mediana de supervivencia, que era ese anclaje de 4.5 meses en la población previa al inicio de este programa educativo, fíjense, pasó de 4,5 meses a 18.3 meses en esta cohorte de pacientes. Y por otro lado, esto lo voy a pasar rápido, lo que vimos es que un porcentaje no despreciable de pacientes que inician terapia sistémica no va a poder continuar terapias de segunda línea. Y eso básicamente es porque hay un 25% de pacientes, 20% de pacientes, que bajo terapia sistémica de primera línea con inhibidores de tirosina quinasa o con inmunoterapia combinada, 20% de pacientes tienen progresión de la enfermedad hepática, tal que progresan a BSLCD y no son candidatos a iniciar terapia sistémica de segunda línea, tanto con sorafenib como con lenvatinib. Y como último mensaje, entonces, un poco hablábamos ayer y estos días, es el rol de los hepatólogos en el manejo de estos pacientes. Esto, creo que cada uno de nosotros y las sociedades científicas tienen que ponerse firmes en esto. El rol del hepatólogo es fundamental en el manejo de estos pacientes. Creo que son un dolor de cabeza, hablando mal y pronto. El manejo de eventos adversos y el manejo de la descompensación hepática tiene que tener en ustedes un rol prioritario, por encima del oncólogo. Y animarse a formarse en esto, tal que ustedes puedan tratar los pacientes con las nuevas combinaciones de inmunoterapia y no asustarse a los eventos adversos, y parar un poquitito las indicaciones de corticoides desmedidas con dosis estrambóticas extrapoladas en otros escenarios que no tienen nada que ver y adaptarse a estos pacientes que los corticoides probablemente puedan generar descompensaciones de enfermedad hepática. Muchas gracias.